Hola amigo y amiga, es un placer estar con ustedes a través de Radio Extensión, Comalcalco, eh, un proyecto de vida en Cristo. Te saluda tu amigo Roberto Aquino y hoy vamos a comenzar una serie de temas eh, que se van a titular Sí a la vida, pero vamos a ir por una serie de pasos. El día de hoy vamos a ver Sí a la vida, paso uno. Y pues creo que estas temáticas serán de mucha bendición para nuestras vidas principalmente, ¿no? Porque yo también aprendo, cada vez que compartimos aprendemos algo nuevo que el Señor nos enseña, ¿sí? Y pues bueno, quiero comenzar leyendo Gálatas, capítulo 2 versículo 20. Y nos dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Fíjense, cuando nosotros nos convertimos al Señor y lo recibimos en nuestro corazón, comienza una vida nueva, donde las características que poco a poco se irá notando en nosotros es el entusiasmo de vivir una vida útil para nosotros y para quienes nos rodean, para quienes están a nuestro lado, ¿sí? Una vida útil. Y cuando somos renovados por el Señor Jesucristo, el entusiasmo nunca cesa y no nos desanimamos. Lo que sucede es que la vida de Jesús fluye de manera más y más evidente, ¿sí? Y va renovando y fortaleciendo nuestro espíritu vez tras vez. Y pues cada vez que nos renueva, tenemos gozo, tenemos victoria, porque el Señor vive en nuestro corazón y obra en nuestro interior. Eso realmente le debemos llamar nosotros cristianismo auténtico, no una religión, sino la vida de Cristo que nos llena, nos hace nuevas personas y nos renueva día a día. ¿Sí? Y pues esto es por un largo tiempo, ¿no? Como dice la palabra, que quiero hacer énfasis, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, Cristo vive en mí. Cristo vive en ti. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a continuar, pero antes quiero principalmente hacerle una pregunta. ¿Usted ha podido servir al Señor como usted ha querido? ¿Sí? ¿O alguna vez se ha preguntado usted por qué muchas veces no tiene victoria eh, sobre cómo ser un cristiano genuino y triunfante, por ejemplo? Ahora bien, es obvio que desde que nosotros recibimos a Cristo debemos tomar el tiempo para servirle, ¿sí? Ahora, muchos cristianos cometen errores a veces de que piensan que si trabajan arduamente y oran lo suficiente, entonces serán victoriosos, ¿sí? Pensarán quizá que son victoriosos en todos. Sin embargo, esto podría ser una esencia del legalismo, ¿sí? El legalismo. Y es el intento de agradar a Dios a través del propio poder. Ahora bien, por más sincero que seamos o sea un legalista, si su fe está puesta en lo que uno mismo puede hacer y no en Jesucristo, pues obviamente vamos a ir al fracaso, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Moisés y lo podemos leer allá en casita y te doy la cita bíblica de Éxodo capítulo 2, versículo del 11 al 13, ¿sí? Moisés, por ejemplo, mató al egipcio que había golpeado a un esclavo hebreo. Moisés fue sincero en sus intenciones
pero estaba confiando en sus propias fuerzas. O sea, al matar a un egipcio con sus propias manos, él quiso obrar por sus propias fuerzas, ¿sí? Y luego vemos la historia. Te invito a que la leas, ve a tu Biblia y léela. Ahora bien, quiero hablar de un ejemplo importante que posteriormente nos habla Luis Palau acerca de un testimonio que tuvo algo similar, ¿sí?, a lo que estamos comentando. Y por ejemplo nos dice que esa era una de las situaciones personales que él tenía cuando en 1961 fue a cursar unos estudios teológicos. Él tenía grandes sueños que quería ver realizados, pero su impaciencia lo llevó a confiar en su propio poder y no en el poder del Señor. Nos dice que unos días antes de la Navidad, un orador en la reunión semanal del seminario basó su exposición en el pasaje de Éxodo 3, cuando Dios se le aparece a Moisés en medio de un arbusto, una zarza que ardía, pero no se quemaba. Y el tema fue: cualquier simple arbusto sirve siempre y cuando Dios esté en él. Nos sigue diciendo que el orador señaló que Dios estaba tratando de comunicarle a Moisés un mensaje. El mensaje era: no necesito un arbusto bonito, educado ni elocuente. Cualquier simple arbusto me sirve siempre que yo esté en él. No serás tú haciendo algo para mí, sino yo haciendo algo a través de ti. Nos cuenta Luis que él se dio cuenta de que él era como ese arbusto. No podía hacer nada para Dios. Todo lo que pudiera leer, estudiar, todas las preguntas que pudiera formular y el esfuerzo que hiciese para también imitar a otros, sin él, o sea, sin Dios, sin Jesús, todo era en vano. Entonces él comenzó a sentirse frustrado, y pues él confiaba en que solo Dios podía darle la eficacia al ministerio que llevaba. Nos sigue contando y relatando que el orador concluyó su sermón citando Gálatas 2:20, que posteriormente acabamos de leer al comienzo de este tema, ¿no? Y que dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En ese instante, Luis comprendió que el secreto para ser un cristiano victorioso no radicaba en la dependencia de sí mismo, sino en la dependencia de Jesús, en la dependencia de Dios. Sí, ahí basó toda su prácticamente la dependencia, porque eh, porque él estaba en control de prácticamente de su zarza, por así decirlo, ¿sí? Y posteriormente, cuando nosotros, por ejemplo, ya hablando de Luis, cuando nosotros entendemos esta verdad, ¿sí?, la que Luis posteriormente comprendió, Dios nos da una perspectiva de nosotros mismos y comprendemos que tenemos valor, ¿sí? O sea, entendiendo todo esto, debemos comprender que tenemos valor para Dios, ¿sí? Ahora bien, como nos sigue diciendo Luis, él sintió una paz al saber que podía dejar de luchar para vivir la vida cristiana por esfuerzo propio. Pero también nos dice: qué pena haber perdido 8 años de mi vida tratando de hacer todo en mis propias fuerzas. Como no podemos conseguir la salvación por esfuerzo propio, porque recordemos que la salvación es por gracia, ¿sí?,
tampoco podemos tener victoria de esa manera, ¿sí? Por esfuerzo propio tampoco podemos tener victoria. Aunque nuestros días sean cortos en la tierra, pueden llegar a ser días grandiosos y van a tener un valor en la eternidad si tan solo renunciamos a nosotros mismos y le decimos a Dios sinceramente, ya no yo, sino Cristo en mí, ¿sí? Fíjense, qué bello saber eso, ¿no? Porque eh, a veces muchas personas estamos así, queremos hacer, quizás a veces servir a Dios con nuestras propias fuerzas. Y de repente decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no caminamos más? ¿Por qué no crecemos? Sí. Y esto me recordó cuando uno no tiene el camino abierto, por así decirlo, ¿no? O mejor dicho, cuando uno quiere tomar el propio camino, ¿no? Y no encomienda a Jehová su camino. Sí, a veces todo sale mal cuando confiamos en nuestras propias fuerzas. Por eso el Señor dice, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? Pues bien, amigo y amiga, hasta aquí finalizamos este tema. No sin antes, te invito a que ahí donde estás hagamos esta oración y le decimos al Señor, Señor, en este día podría considerarlo como mi nueva vida a tu lado. Reconozco que solo no puedo lograr esta vida de paz y de triunfo que siempre soñé. Pero ahora sé que con tu ayuda, con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, animándome, guiándome, lo puedo lograr. Ayúdame a entender cada día cuando me levanto que tú estás a mi lado, no solo para acompañarme en mi nuevo camino, sino para darme la fuerza que necesito para recordarlo. Te alabo, te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, mi estimado amigo, eh, te doy estos versículos a continuación para que tú quizás puedas expandir este tema. Te invito a que leas 2 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 18, 2 Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 16, Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Y bueno, fue un placer estar con ustedes compartiendo este tema y nos vemos hasta la próxima si Dios lo permite. Recuerden, les invito también a que estén orando por mi vida, por todo este proyecto. Sí, al igual que yo lo hago por ustedes, sí. Recuerden que si oramos los unos por los otros, eh, Dios hace grandes cosas, sí, Dios obra, sí, porque esto es la iglesia, el que oremos los unos por los otros. Así que muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima.